Todos creemos que controlamos, pero en realidad tenemos una ilusión de control. No es real el control. Nadie puede controlar nada. Pero bueno, somos tan secados acá, todos, ¿no? Por eso seguimos en resistencia, por eso, como dice el dicho, ¿no? Lo que resiste, persiste. Pero eso, justamente, contra lo que lucho, es lo que me está mostrando justamente el problema que hay en mi interior, el cual me niego a ver. Por eso proyecto. Para comenzar a soltar todas estas estrategias de control, yo tengo que confiar. Y confiar no es que digo, ay, yo confío y ya está, porque fíjense en que no es tan sencillo. Mientras yo creo que necesito, entonces, justamente, no confío. Yo necesito tal cosa. Ahora, si yo sé que no necesito nada, que la existencia me lo proporcionará todo, esto es una meditación constante. Me estoy abriendo a ese miedo de no conseguir lo que quiero. Si dejo de intentar controlar o manipular el exterior, voy a tener que aceptar mis miedos y sentirlos. Por eso nos la pasamos queriendo manipular el exterior y intentando controlar para no sentir y aceptar mis miedos. Cualquier frustración, decepción, desagrado o amenaza produce una reacción instantánea de intentar controlar, manipular o cambiar de alguna manera el exterior para que desaparezca la amenaza. Así que siempre estamos encubriendo este miedo y este dolor. Soltar significa enfocar la atención adentro. Nosotros a veces creemos que soltar es sacarme de encima. Como si tuviéramos un aerosol, ¿no? Que le echamos así para que todo lo que me molesta que se vaya. No, justamente soltar significa enfocar la atención adentro. Y dejar de estar queriendo controlar afuera. Ahí es donde voy a sentir lo que se desencadena adentro. Pero yo, con mis estrategias de control, lo único que hago es alejarme de mí mismo. Cuando entro en mí, nos damos cuenta que el dolor y el miedo no son lo que esperábamos que fueran. El dolor y el miedo surgen cuando nos perdemos a nosotros mismos. No cuando no conseguimos lo que queremos del exterior. El dolor y el miedo surgen cuando perdemos nuestro centro. Nuestra felicidad no proviene, nosotros creemos que sí, pero nuestra felicidad no proviene de conseguir lo que necesito o deseo del exterior, sino de entrar en mí, de regresar una y otra vez a mí y de recuperar nuestro centro. Dejo de poner mi atención fuera para ponerla dentro. Y ahí estoy soltando realmente. Pero estamos tan condicionados que esto parece un trabajo titánico. Bien. Esta compulsión que tenemos todos para dirigirnos al exterior es fuerte porque es automática. Los que estudian el curso de milagros, en el curso de milagros hay una sección que se llama la atracción de la culpabilidad, que justamente habla de esto, con otros términos. Esta atracción que tengo hacia la separación, hacia poner mi mirada fuera. ¿Cómo podemos dirigirnos hacia adentro, ¿no? Y dejarnos ir? Dejarnos ir. Primero, hay que cambiar
de la posición, escuchen bien, de hockey o jockey a la de la silla. ¿Quién es el jockey? El que va arriba del caballo, ¿no? Que va ahí, ¿no? La silla es donde apoyamos el trasero, ¿no? Bien. Cuando surge una amenaza o decepción, ahí fuera, siempre reaccionamos. La reacción es una estrategia de supervivencia, ¿no? Es una respuesta instintiva ante la amenaza. Esta postura sería esta postura reactiva, ¿no? De siempre reaccionar, es la postura del jockey, el jockey. Porque en ella nuestra energía va dirigida hacia afuera con el objetivo de alterar el exterior. Ahora, cuando yo me siento en la silla, ¿no? Me asiento en mí mismo, cuando me doy espacio para sentir, para observar y permitir, es cuando yo estoy en la posición de silla. Bien. En esta postura, cuando estoy en la silla, estoy sentada en mí misma, en mi silla interior, y apago el impulso instintivo de reaccionar. Sentarme en la silla significa dejarme ir y entrar. Cuando me doy a mí mismo este tipo de espacio, mi inteligencia y mi intuición tienen tiempo para funcionar. Le damos espacio al conocedor interior para poder responder al desencadenante en una forma apropiada. O sea, mi respuesta cambia. Ya no es reactiva y automática, ¿no? Este mecanismo lo podemos observar con mucho detalle en nuestras relaciones. Por ejemplo, cuando siento que no nos entienden, ¿no? O sospechamos que estamos siendo manipulados o atacados, no sé, muy impulsivo, que me lleva a culpar, a pelear, ¿no? O a resignarnos también, o a defenderme, o a alejarme, o a vengarme. Si no tengo conciencia en ese momento, me posiciono en la postura del hockey, movido por un impulso de supervivencia. Y sentimos la energía justamente, cuando estamos en la postura del hockey, centrada aquí, en el plexo solar. Es una energía de lucha, de defensa, de golpeo o me rindo. Nuestro niño interior nos dice, ves, ya estamos otra vez, ves, nadie te comprende, estás solo. Si no te proteges a ti mismo, se van a aprovechar de ti otra vez. Es una energía de dolor, de ira, de resignación. Es una vieja película basada en traumas de la niñez, que la vemos una y otra vez. Bien. Esta de detener conscientemente la reacción desde mi plexo solar y bajar la energía a la barriga, ¿se acuerdan que lo vimos la otra vez? Significa dejar de desear cambiar el exterior, penetrar dentro y sentir. Me siento en la silla, o sea, en mi barriga. Respiro. Y ahí reconozco mi herida. En lugar de reaccionar, le digo a la otra persona algo como, siento que nos estamos atrapando en una pelea y no quiero pelear. Me hiere lo que has dicho,
Siento como si ahora mismo tuviera que protegerme porque tengo miedo. O sea, expreso lo que siento. ¿Mm? Ahí, cuando hago esto, en lugar de atacar, estoy sacando la energía fuera del plexo solar y bajándola hacia la barriga. En ese momento, cuando hago ese movimiento interno yo mismo, la otra persona deja de sentirse atacada. ¿Mm? Porque me estoy haciendo responsable de detener la pelea. Siempre para pelear me hace falta dos. Si uno de los dos se detiene, baja hacia la barriga, se dispone a ser vulnerable, la pelea para. Cuando decido no reaccionar, invito a la vulnerabilidad. Por eso siempre reacciono, porque nadie quiere sentir la vulnerabilidad. De hecho, nuestra reacción precisamente busca no tener que sentirnos desvalidos y vulnerables. Bien. Nos gusta mantenernos a salvo y protegidos, y esperar que sea el otro quien dé el primer paso. Porque si yo soy el primero en ser vulnerable, eso está hiriendo mi orgullo. Preferimos estar nosotros por encima y demostrarle a la otra persona que debería lamentarlo y que debería ver sus puntos débiles. Porque yo siempre quiero tener la razón. Ignorar esta necesidad de tener la razón y el control es aterrador. Pero no podemos tener amor mientras nos estemos aferrando a nuestro deseo de tener la razón, mantener el control o continuar a salvo. ¿Qué prefieres, tener razón o ser feliz? Bueno, muchos queremos las dos cosas, ser feliz y tener razón, o tener razón y ser feliz, cosa que no se puede. Otra cosa que tenemos que hacer, aparte de esta que hemos dicho, rastrear desde el detonante hasta la herida. Pasar de y penetrar en el interior. Cada vez que una herida se abre o se reabre, podemos rastrear una secuencia de acontecimientos que suceden dentro, desde el desencadenante hasta la reacción. Bajo la reacción se encuentra nuestro dolor o miedo. El desencadenante activa una expectativa y esta cubre una herida de privación muy temprana. En lugar de sentir o compartir la herida, nosotros reaccionamos juzgando, culpando o aislándonos. Un pequeño ejemplo, cuenta acá el autor, ¿no? Que hace poco le envió a un amigo un fax contándole ciertas circunstancias íntimas y dolorosas que estaban ocurriendo en su vida, y por algún motivo el amigo no le respondió sino unas cuantas semanas después. Durante ese tiempo sentí que yo desconectaba y me distanciaba de él. Por dentro también empecé a juzgarlo por no ser sensible y por no estar a la altura de lo que era mi idea de lo que es ser un amigo. Su falta de respuesta, o sea, como el otro no le respondió, ese fue el detonante. Mi expectativa era que cuando yo le abro mi corazón a alguien, tengo que obtener una respuesta. Pero claro, no siempre es así. Bueno, la mayor parte de las veces, ¿no? Entonces, cuando la expectativa no se cumple, ¿qué hago yo? Reacciono. ¿Qué cubre esa reacción? Una herida. Una herida que es vieja, ¿no? Anterior, que no he sido nunca escuchado. Y ahora yo creo que nunca voy a encontrar a alguien que me escuche. Fíjense en que esta la tenemos todos, ¿eh? Yo la he vivido un montón de veces. Pero, ¿hacemos el esfuerzo de rastrear en el pasado la herida y compartirla?
No, en lugar de eso, reaccionamos y eso causa más dolor y más malos entendidos. Bien. Nuestras expectativas y nuestras reacciones son el resultado de nuestra privación. Acuérdense, privación. Ese niño herido interior que fue privado y que espera amor, porque siente que fue privado de ese amor. Si podemos identificar la expectativa y rastrear en el pasado la herida de privación que estamos encubriendo, otra vez me vuelvo a ubicar en la silla y salgo de la postura del jockey, que va arriba del caballo, ¿no? No tenemos que librarnos de la expectativa. En realidad no tenemos que librarnos de nada, solo tenemos que ser conscientes de lo que nos está sucediendo por dentro. Eso es lo que es sano. Perdón. Nosotros a menudo le llamamos al sanar a librarnos. Sacamos de encima. Que desaparezca, que, como los niños, ¿ven? No queremos crecer. Bien. No importa cuál sea el detonante que lo provoque, ¿sí? Siempre se desencadena la misma secuencia. Y seguir esa secuencia hacia atrás, desde el detonante a la expectativa, y desde allí hasta la herida de privación, es una herramienta de conciencia que podemos usar y compartir en nuestras relaciones. Otra cosa que podemos hacer es abrazar los miedos del niño herido. Cuando nos dejamos ir, ese dejarme ir me lleva hacia mi vulnerabilidad y cada vez que siento mi vulnerabilidad me encuentro con los miedos de mi niño herido. Ese niño asustado es la primera parada en el camino hacia la entrega a la asistencia. Cuando yo renuncio a mis estrategias de supervivencia, a estas de querer manipular el exterior y controlarlo, surge el miedo. Todas estas estrategias siempre fueron resultado del miedo y de la falta de confianza. Por eso dejarme ir no me va a servir mucho si yo no acojo el miedo de mi niño, o lo abrazo, ¿no? Podemos decir. Cuando nosotros abrazamos a este niño asustado, ¿no? Separamos nuestra vulnerabilidad, perdón, cuando no abrazamos, no cuando abrazamos, cuando no lo abrazamos, que es lo que hacemos siempre, ¿va? A nuestro niño asustado, separamos nuestra vulnerabilidad y esto se convierte en una negación. Desde ese lugar de negación sigue ejerciendo influencia esto, pero lo hace de una manera muy subrepticia. Creamos una división interna entre el loco, el aventurero investigador interior, y nuestro lado vulnerable, ese que lleva nuestros miedos, inseguridades. Bien. Ejemplo de una persona que ilustra la polaridad que se produce cuando niego mis miedos. Era una persona inquieta, estaba a punto de irse a la India, de irse de la India para ir a Alemania con su novio, pero dudaba de si aún deseaba estar con su novio. Es muy aburrido, decía ella. Ya no me siento sexualmente atraída hacia él. Es una persona que no quiere correr riesgos y hacer cosas nuevas. No medita, no quiere trabajar en sí mismo, ¿no? Entonces, el terapeuta le pide a ella que imagine que ella tiene dos lados diferentes.
que a la izquierda está su aspecto vulnerable y que a la derecha está su aspecto alocado. En su lado derecho, ella seguía quejándose sobre lo nada interesante que era su novio y lo poco que le atraía sexualmente. Pero cuando se trasladaba hacia el lado izquierdo, todo cambiaba. Ella se volvía sensible y empezaba a llorar, y expresaba lo mucho que lo necesitaba, que con él en realidad se sentía segura, cuidada, y que estar sin él, la sola idea de estar sin él para ella era aterradora. Y pudo darse cuenta que dentro de ella había una división entre la buscadora y la vulnerabilidad. Y ninguna de las dos partes confiaba mucho en la otra. Y entonces, este conflicto interno que ella tenía se reflejaba en su relación de pareja. ¿Bien? ¿Cómo se logra integrar esto? Acogiendo a nuestro niño asustado. Eso es trabajar con uno. Bien, otra estrategia, o ejercicio, vamos a decir, para no decir estrategia. Jugando con el filo. Tenemos que imaginarnos nuestra vida y cada aspecto de la misma, incluso las situaciones más triviales, como una oportunidad para situarnos al filo de la navaja, digamos, ¿no? Al filo de nuestro miedo. Cada situación a la que nos enfrentamos y que creamos en la vida, nos da la oportunidad de situarnos al filo de nuestro miedo. Cuando no aceptamos estos retos, es decir, luchamos contra ellos, ¿en qué nos transformamos? En la víctima. Culpamos a los demás, a los acontecimientos externos. ¿Bien? Acá hay un ejemplo de una pareja que tenía problemas porque ella sentía que él era inalcanzable y él sentía que ella era demasiado exigente. Al investigar esto en profundidad, descubrieron que a él, aunque tenía mucha confianza en sí mismo y era un ferviente buscador, le aterraba su vulnerabilidad. Cuando él pudo ver que entrar en su parte sensible iba a encontrar un lugar donde necesitaba crecer y aumentar su valor, lo aceptó porque eso satisfacía a su lado buscador. Y ella, de forma parecida, al ser menos exigente cuando se sentía frustrada, logró enfrentarse a sus miedos de privación, y ese era aparentemente el filo de su miedo, el lugar donde ella realmente desde ahí podía crecer. Bien. Nuestros condicionamientos no nos ayudan mucho a confiar y dejarnos ir. Nos hacen creer en la esperanza de que habrá alguien o algo que nos quite el miedo. No respaldan el camino interior que puede llevarnos a una auténtica recuperación. Si queremos volver a encontrarnos con nosotros mismos y recuperar nuestra confianza en la vida, no existe más alternativa que dejar al descubierto nuestra negación, nuestros engaños, y penetrar dentro para enfrentarnos a nuestros miedos y nuestro dolor. Eso se llama introspección. Aceptar lo que nos proporciona la vida como alimento de nuestro crecimiento, observando, sintiendo y permitiendo. Dejarnos ir y confiar también implica una aceptación profunda de nuestra soledad. No una soledad que surge del aislamiento y del miedo a la intimidad, sino de un sencillo reconocimiento de la soledad como tal. Bien. El solo hecho de reconocer nuestra soledad nos ayuda a dejar de intentar controlar las cosas de forma tan compulsiva e inconsciente. Dejándonos ir,
es la única forma en la que podemos traer el amor a nuestras vidas. Antes de eso, lo que hacemos es simplemente apartar y alejar el amor de las mismas personas hacia las que nos dirigimos buscando unión y nutrición, a causa de todas nuestras estrategias de control. Dejarse ir es un proceso de rendición a lo desconocido y al misterio, no tan solo a través de actos aislados, sino permitiendo que el acercarse más y más me ayude a confiar y esto se convierta en un estilo de vida.